Gracias por continuar con nosotros aquí en Círculo de Poder. Y mira, hay un tema que hemos sido reiterativos hasta el cansancio en esta mesa, pero creo que obviamente no podemos dejar de seguir presionando, y es el tema, e impulsando, es el tema de la transparencia, el tema de la rendición de cuentas. Nuestra clase política, que mira que educado me vi, nuestra clase política y nuestros funcionarios públicos, Héctor, parece que no están acostumbrados y les molesta mucho el tema del acceso a la información, el transparentar, el rendir cuentas, y se les olvida mucho que son funcionarios públicos y se deben, no solamente en el suelo, sino también en todas sus actividades, a la sociedad. Y en ese sentido de ideas, pues siempre hay entes que están de alguna manera normados y que se generaron precisamente para generar este contrapeso de los que tú hablabas, sector, contrapesos en favor de la sociedad. ¿Con qué? Pues con la rendición de cuentas. Y en ese sentido de ideas, el día de hoy que tenemos en la línea telefónica, precisamente en el marco de la entrega de su primer informe, de su informe anual de actividades, es el presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, Marco Antonio Albert. ¿Cómo estás, presidente? Como siempre, gracias por tomar la llamada. No, al contrario, yo te agradezco como siempre la invitación y bueno, a tus órdenes, un saludo para ti y para tu auditorio como siempre. Te agradezco mucho. Oye, presidente, bueno, pues el día de hoy hiciste entrega en el Congreso del Estado de tu informe anual de actividades, realmente temas muy importantes, porque el IMIPE es una de las llaves que tenemos la sociedad y una de las herramientas que tenemos la sociedad, pues para el tema del forzar a la rendición de cuentas y transparentar, y no es un tema menor. Cuéntanos más o menos a grosso modo qué son lo más a destacar. Mira, yo te diría que en un primer momento lo que hay que destacar de este primer informe es que por primera ocasión, después de casi 3 años de no tener un órgano integrado de manera correcta como lo establece la Constitución, y me refiero al Pleno del IMIPE, pues por primera ocasión tenemos un pleno como lo marca la Constitución del Estado. Esto va a permitir resolver una serie de temas que por 3 años se mantuvieron, digamos, pues decirlo así, se generó un rezago importante. Para que te des una idea, y el auditorio también que nos escucha, alrededor de 7,000 solicitudes no pudieron ser resueltas por no contar con un pleno como lo establecía la Constitución del Estado de Morelos. Entendemos que pues es un tema complicado, pero pues estamos ya con un pleno, insisto, conforme lo establece el propio texto constitucional de esta entidad federativa, y eso nos ha permitido ir resolviendo temas que ya estaban en el rezago, pero también temas que todos los días nos llegan, y decirte que este era como el primer reto, no tener un pleno que pudiera pues tener la posibilidad de resolver el mayor número de solicitudes en materia de acceso y de transparencia, pues porque finalmente para eso estamos, para garantizar el derecho humano de acceso a la información de los ciudadanos del Estado de Morelos. Entonces, presidente, perdón que te interrumpa, es que lo paradójico es que en su momento, bueno, están, si no mal están integrados por 5, y llegó en un momento a estar nada más integrado por una sola persona, que en este caso era la presidenta en ese momento, Dora Ivonne. Entonces, pues era inadmisible pretender que siguiera así este órgano. Exactamente, y además estás de acuerdo que las decisiones que se tomaban en el pleno pues carecían de validez. Entonces, evidentemente, el no contar con un pleno pues no permitía que este órgano con esta responsabilidad pudiera funcionar de manera correcta. Entonces, eso es lo que hay que destacar en un primer momento. Y bueno, como ustedes saben, el INAI pues tiene facultades de atracción en relación a muchos de los temas, y afortunadamente algunos de estos temas pues fueron atraídos por el INAI pues ante la imposibilidad material de poder resolver estos asuntos en el tema local. Y pues bueno, afortunadamente ahora que ya tenemos esa condición, pues es que hemos venido resolviendo el mayor número de temas jurídicos posibles. Es decir, que incluso pues se ha notado un cambio, y hay que destacar esto. Esta integración es, digamos, de corte más jurista. Tenemos a muy buenos comisionados, hay que destacar la integración de este pleno. Yo creo que es un pleno que va a generar precedentes importantes, ya los hemos generado con algunas resoluciones que hemos emitido en el pleno, y justo esto nos va a permitir ir, pues, digamos, siendo cada vez más proactivos en el tema de transparencia, en el tema de rendición de cuentas, por supuesto en una materia nueva que es la protección de datos personales, y también en el tema de archivos, que es otra de las obligaciones que por mandato de ley ahora tiene el instituto. Oye, también vale la pena que por ahí se señalaba el tema de las mejoras en el área jurídica propiamente, que es un tema que parece que venía cojeando el IMIPE. Fíjate que sí, qué bueno que lo destacas. Aprovecho el espacio, la oportunidad que me das, porque anteriormente lo que se hacía era, y hay que decirlo de manera muy puntual, maquila, y vuelvo a insistir, y maquila de muy mala calidad. Y nosotros, te puedo garantizar, hemos revisado incluso todos los formatos, todos los acuerdos, y hemos determinado a través del Pleno, pues ir ahora sí trabajando a fondo los asuntos. Te podría decir que incluso en algunos temas ya somos referente nacional, por ejemplo en acciones afirmativas en materia electoral. Te diría yo que incluso nos adelantamos mucho más que el órgano nacional, y eso me parece un tema relevante. Incluso también en el tema de protección de datos personales,
hemos sido punta de lanza en menos de un año, y decir que incluso estas resoluciones le han servido en algunos casos al órgano nacional para pronunciarse en estos dos temas, ¿no? Tanto en acciones afirmativas por razón de grupos minoritarios como puede ser LGBTQ y más, y también por supuesto también en el tema de protección de datos personales. Entonces creo que tenemos esta gran oportunidad, este reto en este primer año, de demostrarle a los morelenses que este pleno puede garantizarles su derecho de acceso a la información, a la protección de sus datos personales y por supuesto a las entidades, bueno, en este caso a los sujetos obligados, pues prácticamente también tener o a salvaguardar, mejor dicho, su memoria histórica a través de los archivos. Presidente, buenas tardes, te saluda Héctor. Presidente, hacías mención al principio de 7,000 procedimientos que estaban. ¿En cuál es el estatus que se encuentran esos 7,000 procedimientos y hacia qué rubros van enfocados? Pues bueno, mira, son distintas solicitudes para los sujetos obligados. Yo te diría que en la gran mayoría de los casos, como ustedes saben, pues se pide solicitudes, por ejemplo, para conocer la nómina, los salarios, pues también los contratos, y en su gran mayoría yo te diría que son estas solicitudes las que, digamos, a grandes rasgos engloban todas este mayor número de solicitudes hacia el interior del instituto. Afortunadamente, te digo, ya que contamos con un pleno, que ahora sí puede resolver y pronunciarse con sus resoluciones, pues es lo que estamos tratando de ir resolviendo de manera muy gradual. Digamos que estamos abatiendo rezago, pero también todos los asuntos o todas las solicitudes que llegan todos los días. Y por favor, la invitación es para que tanto ustedes como medios y los ciudadanos se puedan involucrar y nos sigan tanto en nuestras sesiones, en los preplenos jurídicos y también, por supuesto, en las sesiones jurídicas, para que conozcan el trabajo a fondo que está realizando el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística del Estado de Morelos, porque finalmente pues tenemos este compromiso quienes hoy tenemos esta responsabilidad, ¿no?, de tutelar de manera efectiva este derecho humano, que me parece que es fundamental también en una democracia constitucional como la nuestra. Estamos hablando con Marco Antonio Albert, presidente del IMIPE. Oye, presidente consejero, corrígeme, acaban de recibir apenas también el tema de los resultados de evaluaciones a los sujetos obligados. Por ahí sé que es una dinámica de, pues al azar, parece que algunos sujetos obligados son auditados. ¿Qué números se arrojan de esto y qué lectura dar? Sí, mira, en primer lugar, como ustedes saben, la ley de transparencia establece 2 evaluaciones al año, como tú atinadamente lo acabas de señalar, pues se hacen de manera aleatoria a los sujetos obligados. Decirte que, bueno, esta segunda evaluación del año pasado, que se están entregando los resultados, te diría que 30% o 30 sujetos obligados cumplieron. Me refiero, por ejemplo, a algunas dependencias del Ejecutivo Estatal, al Poder Judicial, y en algunos casos, pues en su mayoría, yo diría que los incumplimientos provienen en su gran mayoría de sindicatos. Entonces, pues se está trabajando de manera importante con los sindicatos del Estado. Ya te diría que hay una muy buen antecedente ya de lo que se ha hecho, sobre todo con el sindicato del Poder Ejecutivo, que es el más grande del Estado de Morelos, y ellos han, digamos, estado en condiciones de poder transparentar el manejo de los recursos que reciben, pero no así todos. Entonces, el reto que tenemos ahora en el instituto, pues evidentemente en un primer momento es pues de capacitar a todos los sujetos obligados para que no haya pretexto de que no conocen las nuevas plataformas y evidentemente una vez capacitados pues que estén en condiciones de poder cumplir con esta obligación en materia de transparencia, pero sí te diría que de esta segunda evaluación quienes más han incumplido son los sindicatos. Presidente, ustedes arrancan con un problema de presupuesto. ¿Ya han podido subsanar esta parte? Pues mira, yo creo que no somos los únicos. Estamos esperanzados a que los señores diputados en algún momento se pongan de acuerdo, pero también hemos iniciado acciones legales. Les comparto a ustedes y al auditorio, pues que nosotros ya hemos presentado diversas controversias constitucionales. Una de ellas ya está admitida, ya está a trámite y tiene que versar exactamente con el tema del presupuesto. Y pues como ustedes saben, pues esperaremos a que los tiempos de la Corte pues nos den la razón. Nosotros consideramos en este pleno que así será, y yo esperaría que a fin de año, antes de que concluya este año, tengamos, pues, ante este escenario negativo de no ponerse de acuerdo en el legislativo, pues tener la posibilidad de contar con un presupuesto que nos permita, pues, cumplir con las obligaciones que constitucionalmente tenemos quienes hoy tenemos esta responsabilidad. Entonces, sí es un tema complejo, porque de entrada yo te diría que, pues, política pública que no tiene recursos, pues es política pública fallida, ¿no? Y nosotros sí tenemos este compromiso de ir generando condiciones, no con un presupuesto. Para que ustedes se den una idea, lo tendría que resumir así. En 2022 estamos trabajando con un presupuesto del año 2019.
Presidente, por último, obviamente en el marco de la entrega de este informe, ¿cuáles son los retos pendientes? O sea, sé que hay muchos, entendemos, pero siempre hay prioridades en todas las administraciones, en todos los proyectos. ¿Cuáles son los retos que en este momento se avecinan y que se vislumbran para el IMIPE? Pues, en primer lugar, yo diría que, como ya lo comenté al inicio, batir todo el rezago que se generó durante esos 3 años que no estuvo de manera correcta integrado el Pleno, y pues ir resolviendo en tiempo y forma todas las solicitudes que nos llegan todos los días, y por supuesto también generar mejores condiciones para quienes hoy también trabajan en el instituto. No se habían generado estas condiciones, y justo yo creo que el llevar a tribunales, lamentablemente y desafortunadamente hay que decirlo, el tema del presupuesto, pues sí nos va a garantizar en algún momento, una vez que obtengamos una resolución favorable, pues el que pueda podamos tener todavía mejores condiciones quienes trabajamos, tanto los compañeros como quienes hoy estamos al frente de esta responsabilidad. ¿Para qué? Pues para que de alguna manera estemos en condiciones, y lo digo con mucha responsabilidad, de tutelar, de garantizar todavía más de manera efectiva este derecho humano, como es el derecho de acceso a la información en el Estado de Morelos. Yo creo que ese es el mayor reto, el tema del presupuesto, porque además, como ustedes saben, y también hay que decirlo de manera muy puntual, los órganos constitucionales autónomos no estamos viviendo nuestro mejor momento. Y entonces yo creo que justo hay que abonar desde donde nos toque estar, particularmente ahora a mí desde esta responsabilidad, para que estos órganos constitucionales autónomos pues tengan mejores condiciones que les permitan a los ciudadanos pues tener una tutela efectiva de derechos humanos, de derechos fundamentales. Uno de ellos es el de la transparencia, el de la rendición de cuentas, pero por supuesto también uno que es el que ahora pues va a ser el derecho, yo diría, de esta nueva época, que tiene que ver básicamente con la tutela efectiva de la protección de los derechos, o decirlo así de manera muy puntual, la tutela efectiva de los derechos que como ciudadanos también tenemos en la protección de nuestros datos personales. Marco Antonio Albert. Es el reto que tenemos ahora, una tutela efectiva de ambos derechos, y también trabajar de la mano con los sujetos obligados para que estos estén en condiciones de cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia. Marco Antonio Albert, presidente del IMIPE, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada y te pido que posteriormente te des una bolsita aquí a la cabina de Círculo de Poder para platicar ya de todos estos asuntos. Va a ser un placer estar en tu programa y platicar con el auditorio. Espero que no sea la primera, sino la primera de las invitaciones que me puedan hacer ustedes, y para mí siempre va a ser un placer estar con ustedes esta tarde pues ustedes que tienen el programa estos días. Por favor, hazme la invitación y yo con todo gusto los acompaño a su programa. Te agradezco mucho, abrazo fuerte, presidente. Ánimo, hasta pronto y saludos al auditorio, gracias. Te agradezco mucho. Eso es Círculo de Poder, en un momento regresamos.